Hay instantes capaces de quebrar la trayectoria entera de una vida. Para mí ocurrió cuando mi nuera Liria dejó mi plato frente a mí aquella noche y antes de esbozar una sonrisa me sostuvo la mirada con una serenidad tan extraña que me heló la sangre. Cumplía 66 años y lo que debía ser una velada familiar se transformó en un recuerdo que jamás abandonará mis huesos. Aquellos ojos suyos no transmitían afecto ni respeto. Era una espera silenciosa contenida. En ese momento algo dentro de mí vibró como una cuerda tensa. Nunca fui mujer de sospechar por costumbre, pero los años enseñan a reconocer cuando el cariño se convierte en máscara. Sin pensarlo demasiado deslicé mi plato hacia Arcelia, la madre de Liria, sentada a mi lado como quien obedece a un presentimiento más viejo que la razón. Lo hice movida por ese instinto que con la edad se vuelve infalible. Minutos después, mientras las risas llenaban la mesa y el tintinear de las copas se mezclaba con el olor a guisos calientes, Arcelia empezó a respirar con dificultad. El sudor le corrió por la frente, su piel se volvió del color de la cera y sus dedos se aferraron al aire antes de desplomarse sobre la silla. El estallido del cristal al caer al suelo hizo que el tiempo se me detuviera dentro del pecho. Todos se levantaron entre gritos confusos y en medio del alboroto escuché la voz inocente de mi nieto Mateo susurrar: «Mamá, el plan funcionó». Durante un segundo el mundo se suspendió. Nadie pareció oír al niño excepto yo. Y aunque las piernas me temblaban, logré no perder la compostura. Liria corrió hacia su madre fingiendo desesperación, mientras mi hijo Efraín balbuceaba al teléfono pidiendo una ambulancia. Yo callé. Observé. Y entendí con una claridad que me dolió en la médula que aquello no había sido un simple accidente. Pero, antes de seguir, quiero hacerte una invitación especial. Esas frases vacías que una vez alguien habría pronunciado quedaron borradas. En mi casa desde aquel instante no hubo espacio para engaños ni artificios. Las sirenas llegaron pronto iluminando la calle con su destello azul. Mientras los paramédicos atendían a Arcelia Liria, lloraba sobre el hombro de Efraín con la precisión de quien interpreta un papel ensayado centenas de veces. Yo la contemplaba en silencio recordando las ocasiones en que me había pedido que no entrara a la cocina o que no tocara ciertos recipientes. Esa sonrisa suya, siempre demasiado amable, ahora revelaba su verdadera textura. Cuando la ambulancia se marchó, el silencio cayó sobre la casa como una sábana húmeda. Mateo observaba la mesa confundido con sus manitas temblorosas. Me acerqué, lo rodeé con los brazos y le murmuré: «Todo está bien, mi cielo. No digas nada». Él me miró con esos ojos que aún no conocen la mentira y susurró: «Mamá dijo que tú ya no ibas a sufrir más». Sentí que el aire se me congelaba en los pulmones. No sufrir más. ¿Desde cuándo mi nuera creía que yo sufría? ¿Y por qué su hijo repetía esas palabras como si fueran parte de una rutina diaria? Esa noche nadie consiguió dormir. Liria llamaba al hospital una y otra vez, afirmando que su madre estaba estable, que quizá había sido una alergia. Pero sus manos no dejaban de temblar aunque intentara esconderlo. Efraín trataba de calmarla sin notar que ella apenas lo escuchaba. Yo, desde el sillón del comedor, repasaba cada minuto de la cena su insistencia en servirme personalmente, el brillo inquieto de sus ojos, y ese detalle mínimo que ahora explotaba en mi mente había cocinado solo para mí. Recordé cómo días antes insistió en que descansara, que no me preocupara por la celebración, que esa noche ella se ocuparía de todo. «Usted solo disfrute, suegra», me había dicho con una sonrisa impecable. Yo, ingenua, acepté. Jamás pensé que ese gesto sería su forma de allanarle el camino a mi muerte.
Cerca de la medianoche el teléfono sonó. Liria contestó con voz quebrada. «Sí. Hospital Central». Y de pronto su rostro cambió un golpe de color, volvió a sus mejillas, y por un instante juraría que vi alivio. «¿Estás segura? Ah, sí, comprendo. Gracias». Colgó lentamente. Efraín la miró angustiado. «¿Qué pasó? ¿Cómo está tu mamá?» Ella bajó la cabeza fingiendo una pena perfecta. No sobrevivió. Mi hijo. Hijo hundió el rostro entre las manos. Liria lo abrazó ocultando una mueca que solo duró un parpadeo. Pero yo la vi. Para ella la muerte de Arcelia no era una tragedia, era un error de cálculo. Esa madrugada, cuando todos subieron a dormir, me quedé sola en el comedor. Las sombras se alargaban sobre el mantel y los platos seguían ahí, el mío intacto. El de Arcelia cubierto por un paño. Me acerqué y levanté la tela. Un olor dulce químico imposible de confundir golpeó el aire. No era aroma de comida, era el olor del miedo. Mi esposo en vida fue químico farmacéutico. De él aprendí que los venenos verdaderamente letales son los que trabajan en silencio. Puse un dedo sobre el borde del plato y supe que había estado a un respiro de la muerte. Liria lo había planeado todo con paciencia, quizá durante meses. Si no hubiera sido por ese presentimiento, por ese escalofrío que me hizo cambiar los platos, yo habría sido quien viajaba en aquella ambulancia. A la mañana siguiente, la casa parecía normal. Demasiado normal. Liria vestía de negro recibiendo llamadas, con un rostro sereno. Efraín devastado apenas probaba bocado, mientras Mateo callado no se movía de mi lado. No dije nada. No tenía pruebas, solo la certeza que deja el veneno cuando roza el alma. En hogares donde el amor se disfraza de costumbre, las sospechas pueden ser más peligrosas que la verdad misma. Pero dentro de mí hice un juramento, descubriría la raíz de todo, no por mí, sino por ese niño que aún creía que la maldad podía justificarse. Esa tarde, cuando Liria salió a organizar los trámites del funeral, entré en la cocina. Todo estaba impecable, demasiado limpio. Sin restos de comida, sin ollas sucias, sin olores. Solo el zumbido del refrigerador y en el fondo del cubo de basura, una botellita vacía sin etiqueta, con un tenue aroma metálico. La tomé entre los dedos y la escondí en mi delantal. El reloj marcaba las 5:44 de la tarde, y aunque no lo sabía entonces, ese fue el instante exacto en que dejé de ser presa, para convertirme en cazadora. La guerra silenciosa y helada acababa de abrir los ojos. Nunca creí en presentimientos, pero desde esa noche mi cuerpo anticipaba lo que mi mente aún se negaba tan a aceptar. Era como si el aire hubiera cambiado de peso. Cada rincón guardaba una sombra que me observaba. Intenté convencerme de que era imaginación mía, que el accidente me había vuelto paranoica. Pero las mentiras huelen. Y aquella casa olía a mes, olía a veneno. Las horas posteriores al funeral fueron un desfile de rostros amables, todos ellos cubiertos de hipocresía. Y yo, envuelta en el silencio espeso de mi duelo fingido, entendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Vecinas que jamás me dirigieron palabra aparecieron con ramos y condolencias recitadas como letanías vacías. Liria, envuelta en un luto impecable, se movía por la casa con la solemnidad de una viuda ejemplar, aunque la única muerte que realmente la liberaba era la suya propia, la del papel de esposa perfecta. Yo la miraba desde un rincón en silencio. Cada frase que pronunciaba tenía el peso de una escena ensayada. Cada llanto el brillo exacto de un cálculo preciso. Aquella misma noche, mientras la casa dormía bajo el zumbido lejano del ventilador,
Me levanté para revisar la cocina. Tenía que desentrañar lo ocurrido. Entre el orden impecable que tanto enorgullecía a Liria, vi algo que desentonaba un frasco de especias supuestamente orégano, fuera de su sitio habitual. Al destaparlo, un olor químico áspero se expandió en el aire tibio, mezclándose con el aroma de los trapos húmedos. No era orégano. Supe sin margen de duda que esa mujer había intentado quitarme la vida. No grité, no me quebré. Una quietud helada recorrió mi cuerpo como el silencio que antecede al trueno. Apreté el frasco contra mi pecho sintiendo la vibración leve de mi propio pulso, y entendí algo que se clavó en mis entrañas. Ella iba a lamentar no haberme eliminado cuando tuvo la oportunidad. En los días siguientes, Liria cambió su comportamiento. Se volvió más atenta, más dulce, casi ceremoniosa. Cada mañana preparaba mi desayuno dejando frente a mí una bandeja acompañada de una sonrisa que pretendía ser natural. «Descanse, suegrita. Usted ya ha hecho bastante», murmuraba. Yo asentía guardando para mí la certeza de que sus palabras escurrían veneno. Efraín, mi hijo, no percibía nada. Vivía encerrado en su despacho refugiándose en horas extras, como si el trabajo pudiera amortiguar el dolor o evitar que mirara demasiado cerca. Nunca fue un hombre de sospechas. Desde pequeño creyó que todas las personas decían la verdad. Ahora esa inocencia era su mayor debilidad. Confiaba ciegamente en la mujer equivocada. Una mañana al ir por mi desayuno noté algo extraño. La leche tenía un regusto metálico apenas perceptible. Levanté la mirada y encontré a Liria observándome desde el fregadero, con una media sonrisa que no llegaba a los ojos. No pronuncié palabra. Dejé el vaso sobre la mesa con suavidad y fingí un mareo leve. Ella corrió hacia mí exagerando una preocupación que me provocó casi risa. «Ay, suegra, está bien». «Sí, hija». «Solo fue un mareo», respondí con tranquilidad. Entonces vi su expresión tensarse. Apenas un segundo esperaba verme caer. Ese día, cuando salió a hacer compras, decidí revisar los cajones de la cocina. No buscaba algo concreto, solo dejé que el silencio hablara. Los objetos cuentan historias cuando uno aprende a escucharlos. Y las cosas de Liria hablaban de una mujer de dos caras, la anfitriona perfecta por fuera y la estratega minuciosa por dentro. Entre manteles doblados encontré un cuaderno con recetas escritas a mano. La mayoría eran postres, pero una página destacaba una lista de ingredientes tachados. Y al final, un nombre: cianamida cálcica. Reconocí el término gracias a mi difunto esposo. Era una sustancia tóxica usada en pequeñas dosis como pesticida incolora e indetectable en la comida. Cerré el cuaderno con manos que temblaban de indignación y lucidez. Si la enfrentaba, mentiría. Si se lo decía a mi hijo, me tildaría de exagerada. Así que guardé silencio como quien guarda un arma. Esa tarde Mateo se sentó a mi lado en el jardín. Llevaba consigo una libreta de dibujos y una seriedad impropia de un niño de 10 años. «Abuela, ¿por qué mamá te mira así?», preguntó en voz baja. Así como cuando yo rompo algo y no quiero que papá lo sepa. Mi corazón se encogió. Le acaricié el cabello con ternura. «No te preocupes, mi amor. A veces los adultos se enojan sin razón». Él bajó la cabeza y siguió dibujando concentrado en sus trazos. Cuando terminó me mostró su dibujo: la mesa del comedor, 4 personas sentadas y una figura caída en el suelo. Los platos tenían distintos colores y en una esquina escrita con letras grandes la palabra plan. Me quedé sin palabras. Lo abracé con fuerza prometiéndole que nada malo nos pasaría. Pero por dentro sentí un estremecimiento profundo, como si el destino mismo me hubiera rozado la nuca.
Esa noche Liria regresó tarde del hospital. Su madre seguía en coma. Fingí dormir sobre el sillón del comedor. Escuché el ruido de sus llaves, un suspiro largo y luego su voz baja hablando por teléfono. No, aún no. Sí, ya sé que falló, pero no es tan fácil. No, él no sospecha nada. Pausa. Un respiro contenido. Está bien. Haré otra cena. Nadie repetirá el error. Sentí el frío treparme por la espalda. Otra cena. Otro intento. Con Arcelia suspendida entre la vida y la muerte ya no había obstáculos. Me quedé inmóvil hasta que escuché sus pasos subir por la escalera. Cuando la casa volvió a sumergirse en su silencio habitual, me levanté y me miré en el espejo del pasillo. Vi mis arrugas marcadas por la noche, mis ojeras profundas, pero también una mirada distinta, firme, despierta la mirada de una mujer que había descubierto que el amor puede convertirse en veneno y que el veneno puede transformarse en justicia. En los días siguientes actué. Le agradecí sus atenciones. Sonreí cada vez que me ofrecía un plato. Le devolví una ternura que me sabía amarga. Cada palabra mía era una pequeña trampa, cada gesto una mentira estratégica. Y mientras ella se relajaba, yo trazaba mi propio movimiento. Visité a mi antigua vecina Berta, una farmacéutica jubilada, y le pedí analizar una muestra diminuta del líquido que recogí del borde del plato aquella noche. Ella no hizo preguntas. Simplemente accedió. 3 días después me llamó con la voz tensa. «Basilia, eso no era vino ni aceite», dijo. Era una mezcla tóxica muy peligrosa. «¿Qué tipo?», pregunté. «Uno que puede causar un paro respiratorio en cuestión de minutos». Colgué sin despedirme, dejando que el silencio me envolviera. Miré mis manos sosteniendo el teléfono, las mismas manos que Liria. Besaba fingiendo cariño. Temblé, pero no de miedo. Era rabia contenida, fría como el mármol. Esa noche Liria entró a mi habitación a desearme buenas noches. Me sostuvo la mirada con su sonrisa facoserrisa habitual, pero esta vez vi algo detrás de ella, una chispa de inquietud. Tal vez intuía que algo en mí había cambiado. Tal vez presentía que ya no ocupaba el sitio de cazadora. Porque en ese instante, bajo la luz tenue de la lámpara, lo supe, yo no iba a morir en manos de nadie. Y si el destino quería jugar conmigo esta vez, sería yo quien repartiría las cartas. La próxima cena no sería la suya, sería la mía. Dicen que el silencio es el arma más poderosa de una mujer. Nunca lo creí hasta entonces. En esa casa cada palabra podía convertirse en dinamita y cada gesto revelar demasiado. Así que aprendí a callar, a observar, a fingir con una precisión nueva. Mientras todos dormían, yo tejía en mi mente el plan que acabaría con la farsa. Liria, mi nuera, había retomado esa fachada que tanto la caracterizaba, amable, solícita, encantadora. La clase de mujer a la que todos admiran por su paciencia y gracia, pero cuyos ojos delatan otra historia. En ellos ya no había indiferencia, sino una cautela tensa. Sabía que yo sospechaba, y yo sabía que ella estaba consciente de ello. Era una especie de danza muda entre dos mujeres que se vigilaban sin descanso. Una mañana, mientras servía el desayuno con su estilo cuidadoso y casi teatral, noté algo extraño en su tono, demasiado suave, demasiado trabajado. «Anoche soñé con su esposo, suegrita», dijo, moviendo el café con un gesto lento. «Soñé que me decía que usted estaba cansada, que ya era hora de descansar». «Qué curioso», respondí sin alzar la mirada. Yo también soñé con él, pero en mi sueño me advertía sobre las serpientes que sonríen. Se quedó rígida un instante, un parpadeo apenas suficiente para confirmar que entendió el mensaje. Levantó la taza, bebió en silencio
y dejó que el aire pesado de la mañana llenara la buena habitación. No volvimos a mencionar los sueños. En la casa, la atmósfera se espesó como si el calor se quedara atrapado entre las paredes. Mi hijo Efraín se esforzaba por mantener la normalidad ajeno a la batalla fría que se libraba a su alrededor. Yo lo miraba con ternura y con una punzada de dolor. No tenía culpa, pero su ceguera lo hacía parte involuntaria del peligro. Mateo, en cambio, veía demasiado. Era apenas un niño, pero sus ojos llevaban un peso que ningún pequeño debería cargar. Una tarde, mientras dibujaba en el suelo iluminado por la luz dorada del atardecer, se acercó a mí y susurró: «Abuela, mamá, habla sola en la cocina». «¿Y qué dice, mi amor?» «No sé. Dice que algo saldrá bien esta vez y que tú ya no volverás a interponerte». Un escalofrío me recorrió la espalda. Me arrodillé frente a él. «Escúchame, Mateo. Prométeme algo». «¿Qué cosa?» «Si escuchas a tu mamá decir cosas raras, no las repitas. Ni a tu papá, ni a ella. Solo a mí». Él asintió con un miedo tan palpable que me apretó el pecho. Lo abracé fuerte intentando protegerlo del mundo que lo rodeaba sin que él pudiera entenderlo. Esa noche, cuando todos dormían bajo el murmullo suave del viejo ventilador, entré al cuarto de Liria. No debías hacerlo, lo sabía, pero a veces el instinto empuja más fuerte que la prudencia. Abrí su tocador y revisé entre perfumes, joyas, fotografías, y debajo de una caja de cosméticos encontré una receta médica. El nombre del medicamento me resultó inquietantemente familiar: diazepam. A dosis altas podía provocar desmayos e incluso la muerte si se mezclaba con alcohol. Al reverso había una nota escrita con prisa: «Doble la dosis. Asegúrese de que no note el sabor». Me quedé inmóvil. La letra era de un hombre. ¿De quién? ¿Del mismo que la llamó aquella noche? O quizás del médico que cumplía sus caprichos. Sin preguntar, tomé una fotografía con mi móvil, guardé la receta donde estaba y salí del cuarto sin dejar rastro. Sabía que mis pasos debían ser invisibles, que cualquier descuido podía convertir mi sospecha en sentencia. Los días se convirtieron en una rutina de apariencias desayunos donde las sonrisas eran armas y cada conversación trivial escondía un filo invisible. Efraín, agotado por la vida y por la pena, se perdía entre papeles sin notar que a su alrededor el aire se volvía más denso. Una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, algo se movió entre las flores del jardín. Era Liria. Hablaba por teléfono en voz baja mientras el viento mecía las hojas. Me escondí detrás del rosal. Sus palabras cayeron como cuchillas. «Sí, ya sé que falló. Pero tengo el dinero casi listo. No, él no sospecha. Está destrozado por lo de mamá. Sí, la vieja sigue viva. Pero no por mucho». El corazón me golpeaba el pecho como un tambor. La escuché reír, una risa suave helada que me recorrió la columna como una hoja de acero. Entonces un ruido me traicionó. Una maceta cayó a mis pies. Liria se giró de inmediato. Nuestros ojos se encontraron. Su expresión duró apenas un instante, pero lo entendí, sabía que la había oído. Esa noche me costó conciliar el sueño. Cada crujido de la casa se convertía en advertencia. Pero, más que miedo, lo que ardía dentro de mí era rabia. Rabia por haber permitido que una extraña tomara control de mi hogar, de mi familia, de mi paz. Y entendí que sobrevivir ya no bastaba. Tenía que hacerla caer. Empecé a dejar pequeñas trampas, cambios discretos en los armarios, marcas diminutas en botellas, señales casi invisibles para vigilar sus movimientos. Si tocaba algo, si lo movía, sabría que había vuelto a intentarlo.
Y no me equivoqué. Kifké. 2 días después, el frasco de miel que solo yo usaba tenía una tapa distinta. Observé a Liria mientras preparaba el desayuno tarareando con esa sonrisa que siempre ocultaba algo. Cuando puso la miel sobre la mesa, la deslizó hacia mí. Para su té suegra. Sé que le gusta. La miré fijamente. ¡Qué detalle, hija! Abrí el frasco, olí su contenido y sonreí. Pero hoy no tengo antojo. Ella soltó una risa forzada. ¡Qué pena! La preparé justo para usted. Entonces empujé el frasco hacia ella. Entonces será para ti, querida. Le serví una cucharada. Ella palideció. No. Gracias. Estoy a dieta. Su respuesta fue todo lo que necesitaba. Guardé el frasco y seguí la rutina como si nada. Sabía que aquella miel era otra trampa, pero también que al conservarla tenía en mis manos la prueba que necesitaba. Los días siguientes se volvieron una guerra muda. Liria empezó a evitarme. Su sonrisa se tensó, y cada vez que cruzábamos miradas, veía en sus ojos un destello de temor. Yo, en cambio, me sentía más firme. Ya no era la anciana frágil que necesitaba ayuda. Era una mujer que había visto la muerte de cerca y había decidido no retroceder. Empecé a anotar todo en un cuaderno, fechas, gestos, olores, conversaciones, detalles minúsculos. Cada página era una pieza del rompecabezas que tarde o temprano revelaría la verdad. Y mientras escribía me prometí algo: no habría una próxima cena sin testigos. Porque si Liria quería jugar con veneno, yo le mostraría que existen venenos que no se beben, sino que se preparan. Hay verdades que una no busca, pero que igual encuentran la manera de tocar a la puerta. Y cuando lo hacen, ya no hay vuelta atrás. Eso fue lo que sentí aquella noche, cuando descubrí lo que escondía el viejo teléfono de la casa. Aquella línea fija con su timbre metálico llevaba años allí. La conservábamos más por costumbre que por necesidad. Pero lo que yo ignoraba era que ese aparato tenía una función que nunca usamos: la grabación automática de llamadas. Fue Mateo quien me lo reveló sin querer. Estábamos jugando a las cartas una tarde cuando mencionó con esa inocencia que a veces hiere más que la verdad. Abuela, mamá dice que va a borrar las voces del teléfono antes de que tú las escuches. Las cartas se me resbalaron de las manos. ¿Qué dijiste, mi amor? Eso dijo. Que el teléfono guarda todo lo que hablamos y que tú no deberías oír cosas tristes. Sentí un nudo helado formarse en mi estómago. Liria borrando grabaciones, manipulando incluso la memoria de la casa. Aquella mujer no solo mentía, controlaba cada rincón como si fuera suya. Esa noche, cuando el silencio cayó sobre el pasillo iluminado por una franja de luz que se filtraba bajo las puertas, bajé al salón. El aire olía a mueble y a muebles viejos y a sombra. Me acerqué al teléfono y en el costado encontré un botón diminuto que nunca había notado playback. Lo presioné con cautela. Primero solo escuché estática, como si la casa respirara. Luego apareció una voz conocida, la mía, dejando un mensaje para mi hijo, días antes del cumpleaños. Efraín, dile a Liria que no se preocupe. Puedo cocinar yo. Mi voz sonaba cálida, ingenua, todavía confiada. Pasé a la siguiente grabación. La voz de Liria irrumpió con claridad brutal. Sí, ya lo tengo todo listo. ¿Estás segura de la dosis?, preguntaba una voz masculina. Lo bastante. Ella no notará nada. Y si Efraín sospecha, no lo hará. Él cree que su madre es eterna. Me cubrí la boca. Sentí mi respiración cortarse como un hilo. Aún así avancé. La voz del hombre insistía con inquietud. No me gusta esto, Liria. No era parte del trato. La respuesta de ella fue un golpe seco al alma. Entonces olvida el dinero.
Yo terminaré el trabajo. El teléfono temblaba entre mis dedos. Dinero. ¿Qué clase de acuerdo era ese? Un amante. Un cómplice. Un socio. No tenía respuestas, solo la certeza creciente de que su intento de matarme no había sido un arrebato, sino un plan meticuloso. Esa madrugada no descansé. Rebobiné las grabaciones una y otra vez, reteniendo cada inflexión. La voz de Lyria cambiaba según la llamada fría, precisa, sin emoción. Como si las palabras fueran órdenes. A las 3 de la mañana escuché la última grabación. La voz de mi hijo. Lyria, no exageres, es mi madre. Tu madre no confía en mí. Es normal. Solo dale tiempo. Tiempo es lo que no tenemos, Efraín. Esa sombra, como la llamas, es quien nos ayudó cuando nadie más lo hizo. Hubo un silencio y luego la frase que me desgarró. Si de verdad me amas, dejarás que las cosas sigan su curso. Apagué el aparato. Me quedé quieta temblando. Mi hijo sabía. Tal vez no el plan entero, pero sí lo suficiente para comprender el odio de su esposa hacia mí. Y aún así, no movió un dedo. A la mañana siguiente lo observé durante el desayuno, lucía exhausto con ojeras profundas. Lyria, en cambio, irradiaba una serenidad inquietante. ¿Durmió bien, suegra?, preguntó mientras servía el café. Perfectamente, respondí, manteniendo la mirada fija. Los sueños me trajeron respuestas. Ella arqueó una ceja. Respuestas, sí. A veces el pasado habla si uno sabe escucharlo. Su sonrisa se tensó casi imperceptiblemente. Aquel día volví a casa de Berta, mi vecina farmacéutica. Le pedí que analizara las grabaciones y me ayudara a identificar el nombre del compuesto mencionado. Tomó nota, revisó, pensó. «No puede ser», murmuró. «¿Qué cosa?» Lo que usó no es un veneno común. Es un compuesto médico modificado. Solo alguien con acceso a recetas podría obtenerlo. Supe al instante lo que eso implicaba. El cómplice era médico. Y no cualquier médico, el doctor Salcedo, amigo de Efraín de la universidad. Aquel que firmaba las recetas de Lyria por ansiedad. Un hombre al que yo siempre había saludado con respeto, sin imaginar que su pluma podía matar. Esa tarde decidí enfrentarlo. Fui a su consultorio sin avisar. La recepcionista me dejó pasar con amabilidad distraída. Cuando él me vio el color, abandonó su rostro. «Señora Basilia, qué sorpresa». «No vine a sorprenderlo, doctor. Vine a preguntarle algo». Le mostré la receta. No lo acusé. Solo observé sus ojos. Su respiración cambió. «No sé de qué me habla». «Oh, yo creo que sí», dije suavemente. «La receta de cianamida cálcica, bajo otro nombre». El doctor palideció. Intentó recomponer su gesto. «Debe haber un error». El único error fue pensar que no lo descubriría. No necesitaba más. Su reacción lo había confesado todo. Salí sin volver la vista atrás. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un ruido en el pasillo. Pasos lentos, casi felinos. Tomé mi bata y abrí la puerta. Solo encontré el teléfono parpadeando con una luz débil. Abrí la nueva grabación. Silencio. Luego una respiración. Y por fin una voz baja, venenosa. «Creíste que podías jugar conmigo, vieja». Solté el aparato. El sonido se cortó de golpe. Corrí hacia la ventana, nadie. El corazón me martilleaba el pecho. Era Lyria. No había duda. Sabía que la había descubierto. Y entendí que el silencio ya no era refugio. Ahora era un riesgo. Esa noche no dormí.
Miré el jardín bajo la luna y pensé en mi hijo, en mi nieto, en la vida que había levantado con esfuerzo. El amor, cuando se mezcla con el miedo, se convierte en un campo de batalla. La guerra ya no era silenciosa, era inminente. Y si Lyria osaba volver a poner un plato frente a mí, esta vez sería yo quien eligiera los ingredientes. Nunca subestimen a una mujer mayor. Pasamos la vida mirando, oyendo, fingiendo no entender, hasta que llega el momento de jugar nuestra primera ficha. Cuando amaneció ya no sentía miedo. Había dejado de temer por mi vida para empezar a recuperarla. Llevaba en mi bolso 2 piezas clave: la grabación con la voz de Lyria y la receta falsificada. Mariela Lyria bajó a desayunar con el cabello recogido con su perfección habitual, actuando como si todo estuviera bajo control. ¿Durmió bien, suegra?, preguntó con su sonrisa ensayada. Mejor que nunca, hija, respondí. Soñé que la justicia existe. Me frunció el ceño sin comprender del todo, pero no añadí nada. Me limité a servirme yo misma una taza de café. Desde ese momento, decidí que jamás volvería a permitir que sus manos rozaran mi comida. Esa tarde, mientras el sol caía lento sobre las tejas, empecé a trazar mi plan. Aún no pensaba denunciarla. La policía exige pruebas, y las pruebas por sí solas no sirven cuando el culpable sabe disfrazarse de inocencia. Yo necesitaba verla caer por su propio peso. Fui a buscar a Mateo a la escuela. Lo esperé entre los padres que recogían a sus hijos, y cuando lo vi salir lo abracé con fuerza. Caminamos despacio. «Todo está bien, abuela, sí, mi cielo. Pero necesito tu ayuda para algo muy importante». ¿Para qué le entregué una grabadora digital pequeña, casi del tamaño de su mano? Le enseñé cómo encenderla y apagarla con un par de botones. Cuando escuches a tu mamá hablar por teléfono o decir cosas extrañas, solo la enciendes. ¿Lo entiendes? Él me miró con ojos grandes humedecidos por el miedo. Mamá está en problemas. No, hijo. Pero a veces las personas buenas olvidan quiénes son, y hay que ayudarles a recordarlo. Me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Los días pasaron y Lyria parecía más inquieta que nunca. Recibía llamadas que interrumpía apenas me acercaba, salía sin avisar y volvía con la mandíbula tensa. Yo fingía calma, pero contaba cada minuto como quien espera que caiga una trampa. Una tarde, mientras limpiaba la sala, mis dedos encontraron un sobre escondido bajo el sofá. Llevaba escrito el nombre Lyria Torres de Domínguez. Dentro un seguro de vida a mi nombre. La beneficiaria ella. El corazón me golpeó las costillas. De pronto todo encajaba: el dinero, la prisa, los intentos fallidos. Mi muerte era su herencia. Guardé el sobre sin decir palabra. No era momento de enfrentarla. El juego apenas comenzaba. Esa noche preparé la cena. Efraín llegó rendido del trabajo, se dejó caer en la silla sin sospechar nada. Lyria fingía dulzura, servía vino, acariciaba su brazo, sonreía como si la vida fuera perfecta. Yo los observaba en silencio, midiendo cada gesto. Al levantar mi copa sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Ella no bebió. Su mano tembló, apenas un gesto mínimo, pero suficiente. Esperaba que lo hiciera yo. Sin apartar la mirada tomé su copa y bebí de la suya. Vi cómo su rostro se descomponía, cómo palidecía, cómo abría ligeramente los labios. «¿Qué pasa, hija?», pregunté con serenidad. No brindo porque me duele la cabeza». «Entonces, ve a descansar. Yo me encargo de todo». Se levantó casi corriendo por el pasillo, y entendí que la trampa había quedado expuesta. Esa misma noche,
Mateo entró a mi cuarto con la grabadora oculta entre las manos. «Abuela, la dejé prendida como dijiste». Lo abracé fuerte. «Gracias, mi amor. Ahora vete a dormir». Esperé a que la casa se sumiera en el sueño y encendí la grabadora. La voz de Liria llenó mi habitación envuelta en la oscuridad. «Sí, le puse más de lo que dijiste. Esta vez no fallará». Y el niño preguntó un hombre. «No sabe nada, solo repite lo que le digo. Y el viejo firmará el seguro mañana. Todo saldrá perfecto». Sentí que la sangre se me congelaba. Tenía la prueba. El plan seguía vivo. Y Efraín dormía junto a una asesina. Decidí actuar antes que ella. Al día siguiente fingí normalidad, la casa limpia, flores frescas en el jarrón, el almuerzo servido a tiempo. Pero en secreto llamé al abogado que había llevado los asuntos de mi difunto esposo. Le pedí que viniera esa tarde con un documento nuevo, una revocación total de cualquier seguro o herencia a nombre de Liria. Cuando llegó ella estaba presente. «¿Qué pasa, suegra?», preguntó con esa voz empalagada. «Nada, hija. Solo quiero dejar todo en orden por si algo me pasa». Se tensó, lo vi en sus ojos. «¿Y eso por qué lo dice?». «Una mujer de mi edad debe ser precavida». «¿No crees?». Apretó los dientes mientras el abogado me explicaba cada línea del documento. Firmé despacio, saboreando cada trazo. Ella comprendió al instante su plan. Ya no valía nada. Esa noche escuché pasos en el pasillo. No eran los de Mateo ni los de mi hijo. Era ella. La puerta se abrió con suavidad. Su silueta apareció recortada por la penumbra. Traía un vaso en la mano. Me hice la dormida. Sentí el líquido verterse sobre mi mesa de noche, oliendo a dulce químico inconfundible. Cuando salió esperé 2 minutos. Me levanté sin prisa como quien sigue un ritual antiguo. Vertí el contenido del vaso en la copa de vino que había guardado desde la cena. La dejé allí brillando a la luz tenue del velador. Y sonreí. No por maldad, sino por justicia. El veneno que ella había preparado para mí llevaba ahora su propio nombre. No dormí. Escuché el tic-tac del reloj marcando cada segundo como un corazón ajeno. Sabía que al amanecer algo cambiaría. No sabía cómo, pero lo sentía en la piel como una tormenta a punto de romper. Y cuando los primeros rayos atravesaron la ventana, escuché un grito. Era la voz de mi hijo. «Liria, despierta», corrí. Ella yacía aquí en el suelo pálida, respirando con dificultad. Sobre la mesa el vaso que había dejado. La justicia silenciosa había hecho su trabajo. Pero al ver a Efraín llorando a su lado, mi alma se partió. No sentí alivio, sino un cansancio profundo. La guerra había terminado, sí, pero el precio había sido demasiado alto. Y yo aún no sabía que lo peor estaba por venir. Dicen que cuando alguien muere, el silencio que deja no es vacío, es eco. Un eco que golpea paredes, recuerdos, palabras no dichas. Esa casa antes llena de voces amaneció muda. Solo se escuchaban los sollozos de mi hijo y los pasos urgentes de los paramédicos moviéndose como sombras. Yo estaba en el pasillo apoyada contra la pared viendo cómo se llevaban a Liria. Su cuerpo inmóvil bajo una sábana blanca parecía más liviano que la culpa que empezaba a hundirme el pecho. No lloré, no grité. Solo respiré, porque respirar era lo único que aún podía hacer. Efraín cayó de rodillas. No gritaba. «No, por favor». Cuando intenté acercarme, me apartó con violencia. «No la toques, no te acerques». Su mirada mezcla de rabia y dolor me rompió en dos. Horas después todo era confusión. La policía llegó, revisó la habitación, hizo preguntas, tomó muestras. La casa entera se convirtió en un escenario de sombras y acusaciones.
Yo respondí con serenidad a cada pregunta sabiendo que cualquier gesto podía interpretarse de 1000 maneras. La versión oficial fue intoxicación accidental. El informe preliminar habló de una sustancia química mezclada con alcohol. Nadie sospechó de mí. No todavía, pero los ojos de mi hijo ya no me miraban igual. Su silencio se volvió un muro imposible de atravesar. Aquella noche, la casa se llenó de murmullos que flotaban como humo pesado. Vecinos familiares curiosos. Todos repetían frases huecas como «¡Qué tragedia tan joven, tan buena mujer!». Si ellos supieran. Si tan solo supieran lo que se escondía bajo esa fachada. Pero la verdad es un lujo que a veces solo se puede pagar con el alma. Días después, el funeral tuvo lugar en la misma iglesia donde despedí a mi esposo, años atrás. El olor a flores marchitas, las oraciones recitadas sin vida, los rostros que fingían compasión. Todo se repetía como un eco del pasado. Pero lo que más me desgarró fue ver a Mateo con su pequeño traje negro y los ojos hechos un vacío enorme. El niño que días atrás era mi confidente. Ahora no podía ni sostenerme la mirada. Me acerqué, le tomé la mano con ternura. «Mi amor», pero él la retiró con suavidad. «Mamá dijo que si tú ganabas, todos íbamos a perder». Su voz fue apenas un susurro, pero me atravesó como una cuchilla. Quise abrazarlo, explicarle que yo no buscaba ganar, solo sobrevivir. Pero ¿cómo se le explica las guerras a un niño? Las semanas pasaron y Efraín evitaba hablar conmigo. Salía temprano, regresaba de noche. Yo me quedaba sola con el eco de mis pensamientos. Dormía poco. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Liria, justo antes de caer. Esa mezcla de sorpresa y miedo, la ironía brutal de morir por su propio veneno. Y cada noche la misma pregunta volvía como un fantasma. ¿Hice lo correcto? La justicia no siempre llega con manos limpias. A veces pesa más que el crimen, y yo la sentía pegada a mi piel, como una sombra que me seguía a todas partes. Una tarde, mientras ordenaba los cajones de Liria porque Efraín no quería tocar sus cosas, encontré algo inesperado, una carta fechada una semana antes de mi cumpleaños, dirigida a un tal Luis. La abrí con las manos temblorosas. No puedo más con esta mentira. Él sospecha. Dice que la vieja lo manipula, que no es justo que la casa sigas a su nombre. Pero no me atrevo a hacer nada sin ti. Si algo sale mal, prométeme que cuidarás de Nicolás. Te amo. M. Luis. Ese debía ser el hombre con el que hablaba en las grabaciones. El cómplice. Y si esa carta era real, él no solo conocía el plan, lo había acompañado en cada paso. De pronto, todo adquirió sentido, las llamadas cortadas, los silencios, los movimientos nocturnos. Liria no actuaba sola, y aunque su cuerpo ya descansara bajo tierra, su sombra seguía respirando. Una semana después llegó una carta sin remitente. Dentro una hoja con letra masculina. «Usted cree que ganó, pero no sabe lo que comenzó. Ella no fue la única que tenía un plan». El papel me tembló entre los dedos. Sentí el corazón detenerse por un instante. Miré a mi alrededor, como si las paredes pudieran escuchar mis pensamientos. Luis. Tenía que ser él, el verdadero enemigo oculto. Guardé la carta en el escritorio y esa noche por primera vez cerré con llave todas las puertas. Los días se volvieron más tensos. Efraín seguía distante, cada vez más ausente, y yo empecé a notar cosas pequeñas. Objetos movidos de lugar, llamadas, que se cortaban al contestar, pasos en el pasillo, cuando nadie debía estar despierto. Conocía esa sensación. Alguien me vigilaba. Intenté contárselo a Efraín, pero su respuesta fue un golpe en el pecho. «Mamá, basta. No empieces otra vez». «¿Otra vez?».
¿Tú crees que no sé lo que intentó hacerme? «Ya basta», gritó golpeando la mesa. «Está muerta, mamá. Muerta. Y tú sigues hablando de ella, como si te debiera algo». Guardé silencio. Por primera vez comprendí que lo había perdido. Mi hijo no solo había enterrado a su esposa, también había enterrado la confianza que tenía en mí. Esa noche Mateo vino a mi habitación con una linterna. Sus ojos estaban inundados de lágrimas. «Abuela, tengo miedo. ¿Por qué, mi amor, hay un hombre afuera? Lo vi desde mi ventana». Me levanté de inmediato. Nos asomamos juntos. Y sí, entre los árboles del jardín, una silueta se movía con lentitud deslizándose como un reflejo en la oscuridad. El miedo regresó a mí como una vieja amiga. Le pedí a Mateo que no se moviera y bajé con el corazón latiendo como un tambor. Abrí la puerta de golpe. Nada. Solo el viento arrastrando hojas secas. Pero junto a la verja encontré una caja negra. La recogí. Dentro una pequeña grabadora. La encendí. «Esto no ha terminado, señora Domínguez. Usted quitó a una pieza, pero yo moveré las demás». Mi respiración se cortó. El eco de esa voz llenó la noche y supe que Luis no estaba lejos. Lo que comenzó con una cena estaba tomando la forma de algo mucho más oscuro. Esa madrugada me senté en el borde de la cama con la grabadora entre las manos. El precio de la verdad, pensé, no siempre es la paz. A veces es solo el inicio de una nueva guerra. Y si esa guerra era contra mí, entonces aquel hombre aún no entendía de lo que es capaz una abuela herida. El miedo tiene un olor propio. No es solo sudor o angustia. Es un aroma metálico casi dulce que se impregna en la piel cuando sabes que alguien te observa. Desde aquella noche ese olor llenaba mi casa. No lo veía, pero lo sentía. Luis estaba cerca, escondido entre sombras. Había pasado una semana desde que encontré la grabadora en la verja. Los días transcurrían entre una calma falsa y un presentimiento que me apretaba el pecho. A veces creía escuchar pasos en el jardín, otras una silueta reflejada en los cristales. Efraín insistía en que eran paranoias, pero Mateo también lo notaba. «Abuela», el hombre del jardín volvió. «¿Lo viste? Sí». Pero esta vez me miró. Lo abracé con fuerza. Su cuerpo temblaba como una rama bajo la lluvia. Y fue ahí, en ese instante, cuando lo decidí, no iba a esperar más. Si Luis quería jugar conmigo, yo misma iría a buscarlo. Empecé por el principio. Aquella carta encontrada entre las cosas de Liria solo daba un nombre Luis sin apellidos. Pero el sobre tenía el membrete de una antigua empresa de laboratorios Biofarm, investigaciones médicas. Recordé ese nombre. Mi esposo Ernesto había trabajado allí décadas atrás, antes de jubilarse. Y si la memoria no me engañaba, uno de los colegas más cercanos de Ernesto también se llamaba Luis. Mi mente encajó las piezas de golpe. Luis Mendoza. Sí, ese era el nombre. Un hombre que solía frecuentar nuestra casa en los años 80. Recuerdo su risa tensa, su mirada insistente, una mezcla de ambición y desconfianza. Ernesto siempre decía que era brillante, aunque capaz de traspasar ciertos límites. Y tras un escándalo en la empresa por la desaparición de sustancias químicas, lo expulsaron. Nunca volvimos a saber de él. Hasta ahora, fui a los archivos municipales y, con la paciencia de una viuda que ya nada teme perder, pedí acceso a documentos viejos de Biofarm. La archivista, una mujer de manos temblorosas y gafas gruesas, encontró al fin un informe: la desaparición de una muestra experimental firmada por Ernesto Domínguez y Luis Mendoza. Ambos fueron investigados, pero el caso se cerró por falta de pruebas. Los rumores de la época aseguraban que el compuesto había sido vendido en el mercado negro
Un veneno modificado regulado peligroso. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Era el mismo tipo de sustancia que Lyria había usado conmigo. Era posible que Louis hubiera guardado aquel secreto durante décadas esperando el momento oportuno para reaparecer. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada frente a la ventana observando cómo la luna teñía de plata el jardín. El viento movía las hojas como si alguien caminara entre los arbustos. Y entonces lo vi claramente por primera vez. Un hombre de pie junto a la verja, alto, delgado, con el cabello canoso y un abrigo oscuro. No avanzó. Solo me observó inmóvil como si aguardara una señal. Un impulso inexplicable me dominó. Tomé una linterna, bajé las escaleras y salí al frío. El aire nocturno tenía olor a tierra húmeda. Caminé hacia él sin pronunciar palabra. Él tampoco habló. Solo levantó lentamente el rostro y esbozó una sonrisa. «Por fin nos conocemos», dijo con voz tranquila. «¿Usted es Luis?», pregunté sin apartar la luz de su rostro. «Supongo que sí. Depende de quién me llame. ¿Qué quiere de mí? Lo que me deben». Su respuesta fue un golpe seco en el pecho. «¿Quién le debe su esposo?» «Mariela. Ambos. Y ahora usted también. Mi esposo falleció hace años y mi nuera hace días. Los secretos no mueren con la gente, señora Domínguez». Lo observé en silencio. No tenía la mirada de un asesino, sino la de alguien acostumbrado a torcer voluntades. Un hombre formado en la espera. «¿Qué sabe usted?» «Sé que Ernesto me traicionó. Vendió mi fórmula como si fuera suya. Me robó mi vida». «Eso es mentira», contesté, aunque por dentro una duda antigua empezaba a despertarse. «¿Está segura?», sonrió. «Pregúntese de dónde salió el dinero para comprar esta casa». Di un paso atrás. No porque creyera en sus palabras, sino porque un temblor interior empezaba a tomar forma. Volví a casa con las manos heladas. Esa noche, incapaz de cerrar los ojos, me senté frente al escritorio viejo de Ernesto. No lo había tocado desde su muerte. Abrí cajones uno tras otro hasta que debajo de un doble fondo encontré un sobre amarillento. Dentro había un contrato firmado por Ernesto Domínguez y Luis Mendoza. La fecha 1985. Y en un margen escrito a mano por Ernesto. No tuve opción. Si supiera lo que hice, no me perdonaría. Un vacío me perforó el estómago. ¿Acaso Lyria sabía algo de esto? Luis la habría manipulado usando ese pasado. De pronto lo entendí. Yo era solo una pieza más en un tablero que se había movido mucho antes de que yo llegara. Pasaron 2 días sin que saliera de casa. Apagué el teléfono. No quería que hablar con nadie. Solo observaba el jardín desde la ventana esperando que él volviera. Y volvió. Una tarde, mientras Mateo dormía, tocaron la puerta. «¿Qué quiere?», pregunté con voz firme. «Hablar», respondió él con tranquilidad. «No vengo a hacerle daño». «¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí?» «Porque usted tiene algo que me pertenece». Le mostré el sobre encontrado en el escritorio. Esto Luis lo miró con una mezcla extraña, nostalgia y rabia. «Sí, eso es lo último que queda de mi vida. Mi esposo ya pagó por lo que fuera. No lo suficiente». Intentó avanzar. Retrocedí. El miedo y la rabia chocaban dentro de mí. «¿Y Lyria? ¿Qué papel jugó ella?», Luis suspiró. «Ella fue útil. Necesitaba dinero. Y yo necesitaba a alguien dentro de su familia. ¿La usó? Digamos que nos usamos mutuamente. Pero quiso adelantarse. Se creyó más lista que yo». Su voz se volvió un filo helado.
No pensé que usted sobreviviría. Eso lo arruinó todo. ¿Y ahora piensa matarme? Sonrió. No, usted lo hará por mí. Dejó sobre la mesa una pequeña botella idéntica a la que Lyria había usado conmigo y se marchó. Esa noche apenas pude respirar. La botella quedó allí brillando bajo la luz del velador, como una invitación al abismo. No la toqué. Solo la observé mientras las palabras de Luis resonaban en mi cabeza. Usted lo hará por mí. Entonces comprendí. No buscaba mi muerte. Quería que yo cediera, que transfiriera bienes, que limpiara el rastro de Ernesto. Su venganza no era la sangre, era el poder. Pero cometió un error grave, subestimó a la mujer que había sobrevivido a su propia nuera. Mientras él creía dominar la partida, yo ya había grabado cada palabra de nuestra conversación. La amenaza, la botella, su confesión. Todo. Cuando se marchó llamé a la policía. No como víctima, sino como testigo. Mientras esperaba en la sala lo vi alejarse por el jardín, una figura oscura recortada contra la lluvia. Y sentí algo inesperado, una lástima profunda, no solo por él, sino por Ernesto, por mí, por la vida que habíamos construido sobre secretos. A veces el veneno no está en un frasco, está en los silencios que guardamos durante toda una vida. Y uno aprende que el final no llega con estrépito. Llega despacio, disfrazado de calma. Así llegó aquella mañana. El amanecer era gris, la llovizna fina resbalaba por los rosales, y el aire olía a tierra mojada y resignación. Luis había desaparecido durante la noche, pero dejó más que una amenaza, dejó la certeza de que todo lo que había creído era solo una fachada rota. A las 7 golpearon la puerta. 2 policías, rostros serios, mirada profesional. «Buenos días, señora Domínguez. Nos informaron que tiene pruebas relacionadas con el caso Mendoza». Asentí en silencio. Los conduje al salón y les mostré todo: la grabadora, la carta de Lyria, las recetas médicas, las grabaciones del teléfono. Mientras revisaban las pruebas, sus rostros se volvieron cada vez más tensos. Uno de ellos me miró y dijo: «Esto es suficiente para reabrir el caso de la muerte de su nuera y el de Luis Mendoza». «¿Si lo encontramos también?». No respondí. Sabía que no lo hallarían. Hombres como él no dejan huellas, solo cicatrices que respiran. Las horas se deslizaron entre preguntas, firmas y grabaciones oficiales. Cuando los agentes terminaron, me dejaron sola en la casa. Un silencio que pesaba más que cualquier acusación cayó sobre las paredes. Me acerqué a la ventana, el jardín estaba vacío. Pero juraría que entre las sombras se había movido una silueta, apenas un parpadeo. Quizá fuese el viento, o quizá la costumbre de vivir esperando el peligro. Me senté en el sillón del comedor, el mismo donde meses atrás estuve a segundos de morir, la noche de mi cumpleaños. La mesa frente a mí, ahora desnuda, despertó recuerdos: los platos alineados, las risas huecas, la mirada filosa de Lyria. Pensé en ella, no con odio, sino con una tristeza que parecía haber nacido en mis huesos. Una mujer capaz de tanto daño no nace así. Se va quebrando poco a poco, alimentada por resentimientos que nadie vio. Y entendí a regañadientes que quizá Lyria y yo nos parecíamos más de lo que siempre quise aceptar. Efraín volvió al anochecer. No cruzó mirada conmigo al entrar. Tenía el rostro hundido, los ojos rojos, la piel cansada. Se sentó frente a mí, sin decir nada. Durante largos minutos solo se escuchó el tic-tac del reloj, como un martillo lento, golpeando el alma. «Vinieron los policías, sí. Les dijiste todo. Todo». Se frotó el rostro como queriendo borrar la realidad. «No sé si puedo perdonarte». Ni yo a mí misma, respondí sin fuerza.
Se levantó y miró la lluvia golpear los cristales. Nunca imaginé que todo terminaría así. Nadie imagina sus tragedias, dije. Hasta que un día llaman a la puerta. Se volvió hacia mí con los ojos enrojecidos. ¿Sabes lo peor, mamá? Que Liria me dijo una vez que te tenía envidia, que te amaba y te odiaba, que tenías un poder sobre mí que ella jamás lograría. Sentí que la habitación se congelaba. Era verdad. Durante años sin pretenderlo ocupé demasiado espacio en su vida. Parte de mi hijo siempre fue mía, y Liria jamás soportó esa sombra. No sé si creer todo lo que pasó, murmuró él agotado. Créeme o no, hijo, pero estoy viva. Eso debería bastar. Él me miró un instante sin palabras, luego asintió y salió de la habitación sin abrazos ni despedidas. Entonces comprendí que sobrevivir no siempre es ganar. A veces significa quedarse con el eco de lo que ya no se podrá recuperar. Pasaron los días. La policía informó que Luis Mendoza había sido visto por última vez en una estación de autobuses rumbo al norte. Desde entonces, ninguna señal. El caso quedó abierto, suspendido entre papeles. Yo no enfrentaba cargos, pero tampoco encontraba paz. Mateo, en cambio, seguía viniendo a verme cada tarde. Su compañía era lo único que mantenía un hilo de luz dentro de la casa. Una tarde, mientras hacíamos galletas y el olor a azúcar llenaba la cocina, me dijo: «Abuela, ya no hay sombras en el jardín». «¿De verdad sí?» «Creo que ya se fueron». Sonreí. «Entonces, hijo, encendemos las luces otra vez», y lo hicimos. Por primera vez en meses la casa volvió a brillar. No era la luz del pasado, sino una nueva, más tenue, más humana. Esa noche me senté frente al viejo escritorio de Ernesto. Aún guardaba su aroma leve a papel y tabaco, sus fotografías amarillentas y los libros que jamás terminé de leer. Tomé una hoja y comencé hasta a escribir una carta para mi hijo, otra para Mateo y una última sin destinatario. Escribí despacio, dejando que cada palabra sangrara lo necesario. A veces el amor duele tanto que se convierte en veneno. No porque queramos dañar, sino porque no sabemos otra forma de defendernos. Si estás leyendo esto, significa que el ciclo ha terminado. No busques justicia donde ya no queda verdad. Hice lo que creí necesario. Y aunque el precio fue alto, hoy puedo mirarme al espejo, sin bajar la vista. Doblé la hoja y la guardé junto al sobre marcado con la fecha de 1985. Esa noche dormí por primera vez sin miedo. Pero la paz, como el silencio, es frágil. A la mañana siguiente el teléfono sonó. El mismo aparato viejo que lo había grabado todo. Miré el reloj, las 6 en punto. Dudé en contestar, pero una voz interior me obligó a levantar el auricular. «Hola». Silencio. Luego una respiración. Y una voz suave masculina. «Te dije que esto no había terminado, Ángela». El corazón se me detuvo. «Luis, no, querida», respondió la voz. «Soy Ernesto». Sentí que el teléfono se me escapaba de las manos. Imposible. Mi esposo llevaba años muerto. Pero la voz era suya, idéntica, profunda, inconfundible. ¿Qué clase de broma es esta? La voz rió suave como un recuerdo viejo. No es broma. Solo quería despedirme. Ya puedes descansar. Luis no volverá. Todo ha terminado. La línea se cortó. El silencio cayó como una piedra. Presioné playback. La grabación automática se encendió, pero no había nada. Ni una llamada registrada. Solo estática, como si la casa hubiera tragado la voz. Me llevé la mano al pecho. Mitad de mí sabía que era imposible. La otra mitad prefería no pensar.
Tal vez fue un fallo del aparato. O tal vez, solo tal vez los muertos saben cuándo decir adiós. Esa tarde salí al jardín. El cielo estaba claro, el aire cálido, las rosas abriéndose tímidamente bajo el sol. Me senté en el banco de piedra y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo ni culpa ni rabia. Solo una calma que se asentó como un suspiro. Ya puedes descansar, Ernesto. Yo también lo haré. El viento sopló suave rozando mi mejilla. Y juraría que por un instante sentí su mano sobre la mía. Luego el mundo siguió girando. Los pájaros cantaron. Mateo rió dentro de casa. Y el teléfono esta vez permaneció en silencio. Porque la historia había terminado. No con justicia, no con venganza, sino con la verdad. Y a veces la verdad, por dolorosa que sea, es lo único capaz de devolverle a un corazón su descanso.